Hola, buenos días. Jesús es el Cristo. Buenos días, buenas tardes. Para Europa, le damos la bienvenida a todos los hermanos, los siervos de la evangelización mundial que están en este momento ahí, ya en la sala, que están aquí en la sala. Agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permite nuevamente este tiempo. Me gozo cuando llega la hora de poder escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. No sé con qué, y claro que no es una emoción, ¿no? Aclaro, no es una emoción, pero para mí es de alegría, es un momento que anhelo, deseo, cuando no solamente voy a compartir, sino que también escuchar a otro de los consiervos de la evangelización mundial. Y todo esto pues me alegra, me contenta poder la hora, los preparativos, todos estos asuntos que implican poder estar aquí para el cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días, para escuchar el pacto de Dios, la voz de Dios, que es que Jesús es el Cristo, el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Bien, hermanos, vamos a orar y le damos paso luego al hermano Luis Najera, que en este tiempo nos comparte la adoración y la alabanza, las canciones que saltan a Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias este tiempo, gracias este día porque nos permites nuevamente volver a conectarnos. Gracias porque hoy tú nos das este privilegio de poder estar aquí para escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entre tantas personas en el mundo, tú nos permitiste una vez escucharlo, nos diste la gracia de poder creerlo y nos estás permitiendo obedecerlo. Oramos en este momento por cada uno de nosotros para que esta fe no falte. Oramos por cada uno de nosotros para que verdaderamente seamos cimentados en la roca, y esta roca es Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. Oramos en este momento porque todos y cada uno de nosotros verdaderamente estemos de manera continua creyendo que Jesús es el Cristo, que no sea una repetición o un lema, o que no sea una apariencia, sino que verdaderamente sea la respuesta de que ya nada es problema en nuestra vida. Oramos en este momento por nuestras familias, oramos por cada uno de ellos, oramos por nuestras esposas las esposas orando por sus esposos, por sus hijos, oramos por nuestros hermanos, por nuestros padres, por toda la familia que nos rodea. Oramos para que sean aquellos también puertas abiertas. Oramos para que entre la palabra de Jesús el Cristo a nuestra familia. Y permítenos ver quién es el digno ahí. Permítenos ver quién es el hijo de paz, quién es la buena tierra, para que también pueda cumplir la evangelización mundial y claro que ser salvo. Oramos, Padre, todos unánimes juntos, porque la evangelización mundial en nuestros días ocurra en cada uno de nuestros países. Oramos para que tú nos permitas encontrar a los dignos, encontrar a esos hijos de paz en nuestras naciones, a aquellos que también van a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Y ayúdanos aún a los que ya están y están confesando esta fe. Ayúdanos y también podemos ayudarles a aquellos que hoy tienen un mensaje que está mezclado, que está variado, un mensaje que no es preciso, y no pretendemos nosotros haberlo alcanzado todo, sino que tú nos has permitido esta gracia y oramos para que todos podamos ser perfeccionados en esta fe. Permítenos ayudar a aquellos consiervos de la evangelización mundial en nuestros días, que hoy vemos que su mensaje está mezclado. Ayúdanos, porque no lo sabemos todo, pero queremos ayudarlo y aún también sabemos que tenemos que ser ayudados. Por eso oramos por todas estas personas consiervos de la evangelización mundial en nuestros días que están en nuestros países. Oramos para que se abran las puertas y podamos alcanzar a los signos, alcanzar a aquellos que van a unirse en esta fe, para que se salve cada uno de nuestros países. Oramos porque se abran puertas en aquellas naciones donde aún se entró en un momento, pero no hay una persona ahí que todavía esté dando una respuesta precisa y clara. Oramos por estas naciones, por estos países. Permítenos en los 5 continentes poder encontrar a estos dignos. Gracias porque este tiempo de evangelización mundial en nuestros días se han entrado a más de 100
130, 140 naciones se han entrado, pero es que es el mundo completo para que Jesús el Cristo regrese. Ayúdanos, Padre, permítenos por medio de tu Espíritu Santo que podamos entrar por medio de esta plataforma que son los medios que hoy tenemos. Ayúdanos para poder entrar a estas naciones, a estos lugares. Oramos por los traductores, oramos porque se levanten hombres, mujeres con la fe precisa y que crean que Jesús es el Cristo. Y claro que para creerlo es porque tú mismo les diste esta gracia, esta revelación. Oramos por esos traductores, esas personas que nos van a ayudar a cumplir la evangelización mundial en todos los países de diferente habla. Oramos para que sean encontrados los traductores también. Gracias por este tiempo que tú nos permites hoy reunirnos en el culto de proclamaciones que estamos proclamando. Es a Jesús el Cristo, el evangelio original de la Biblia, la palabra de Dios, el único que dando respuesta a mi único problema, a todo lo que se resumía en que yo estaba separado de Dios, que yo estaba sin Dios, es el punto en el que mis tres problemas son resueltos. Y por eso hoy proclamamos es que Jesús el Cristo es el que lo cumplió, que Jesús el Cristo fue quien lo hizo. Y por eso hoy proclamamos el nombre de Jesús, porque él demostró ser el Cristo. Anunciamos al mundo que Jesús es el Cristo. Y permítenos en este tiempo que vamos a cantar, que vamos a escuchar el mensaje, que vamos a estar aquí. Ayúdanos para que nuestro entendimiento sea abierto, que no simplemente sea un tiempo para nosotros llenar nuestra mente de conocimiento, sino que verdaderamente seamos afirmados en esta fe, perfeccionados, establecidos, confirmados. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Oramos por el hermano Luis Najera, que nos va a compartir la adoración y la alabanza. Oramos para que cada canción, cada letra sea proclamando que Jesús es el Cristo. Oramos por el hermano Mario Ledesma, allá en México, que nos va a compartir el mensaje este día. Oramos para que tú le uses, para que nos hables a través de él, para que nuestra fe sea afirmada, confrontada, corregida en el pacto de Dios, en la fe única de la cual hablan los 66 libros de la Escritura, y es que creamos que Jesús es el Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste en un momento escuchar, nos diste la gracia de poder creerlo, y oramos para que nos permitas obedecerlo hasta el final. Es hasta el final. No corremos como aquellos que a mitad de camino piensan quedarse. No corremos como aquellos que dudan para quedarse en el camino. Ayúdanos a que nuestra fe sea firme, que hasta el final lo podamos verdaderamente creer. Ayúdanos para que nos mantengamos firmes y identifiquemos las acechanzas de Satanás cuando quiere venir a quitarnos el pacto. Es que de continuo él va a estar trabajando para que nosotros violemos este pacto, pero te pedimos que nos ayude para que esto no ocurra en nosotros. Y oramos por los consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Oramos por todos los ministros pastores. Oramos para que todos sean perfeccionados, desde el pastor Cho Corea, que tú le permitiste venir hasta este lugar, y aún a todos los ministros que hoy por el mundo están corriendo. Oramos por la evangelización mundial en nuestros días. Oramos por todas estas personas para que cada uno la fe sea firme, sean perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en el único mensaje que tú entregaste. La única respuesta de Dios para solucionar el grave problema del hombre, los tres problemas que tenemos de Satanás, el pecado y la separación con Dios. Esto se resume en que está el hombre sin Dios. Oramos porque tú nos ayudes, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, es el Cristo. Amén. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, Él es el Hijo de Dios.
Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Hermanos, sería, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, entonces Fuerte y fue al claro. hermano que se le cayó el internet. Fue al hermano Najera. Parece Sí, ser que se le cayó al hermano Luis. sí, sí, se le cayó al hermano Luis porque de hecho creí que era yo, por eso rápido fuimos a verificar. Sí. Muy bien. Ok, hermanos, vamos a darle paso al hermano Mario Ledesma. Nos va a compartir el mensaje en este tiempo. Ajá. Muy bien, bueno, saludos a todos. Qué gozo, qué gusto. Estaba yo ya muy entrado con los cantos del hermano Luis, pero bueno. Se cortó la conexión. Se cortó por ahí la conexión. Ah, ya parece que ya me escuchan. Sí. Es que se me silenció y no podía yo activar el micrófono. Entonces, ¿va a continuar con los cantos, hermano Luis? Para que entonces le den audio y podamos entonar otro canto y ya comenzamos con el mensaje. ¿Puede usted activar el micrófono, Luis? Ok,
parece que nuevamente se le fue al hermano Luis. Bueno, vamos a entonces, ¿sí me escuchan todos los demás? ¿Me escucho bien? Ok, bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con el mensaje y quiero hacer una oración, si me permiten, pues, amado Padre, Señor, te doy gracias en este tiempo que me permites testificar de tu evangelio, Padre. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es una responsabilidad también testificar de tu palabra, Señor. Te pido que sea tu voz la que sea escuchada por mis hermanos, Padre. Te pido que sea tu palabra, tu mensaje, Señor, el que pueda llegar a los oídos, a la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, y también a mi vida, Señor, que podamos verdaderamente ser edificados en esta fe de creer que Jesús es el Cristo, que verdaderamente podamos ser establecidos en esta fe, Señor, y que podamos hacer tu obra, Padre, que podamos dar cumplimiento a tu pacto, Señor. Es lo que deseamos en este tiempo, que tu voz sea escuchada, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús el Cristo. Amén. Bien, bueno, nuevamente es un gusto, es un gozo que hoy pueda yo compartir este mensaje, compartir el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, y quiero hablarles de la cruz. Este tema de la cruz es algo muy conocido. Hablar de la cruz, la mayoría de las personas conocen de la cruz. La mayoría de las personas en el mundo entero saben de la cruz, tienen conocimiento de lo que sucedió en la cruz. Si preguntamos a las personas allá afuera, la mayoría da una respuesta y conoce sobre la cruz. Pero muchos piensan que por tener ese conocimiento de la cruz, entonces ya son salvos, entonces ya tienen la salvación. Piensan que por saber que Jesús murió en la cruz y pagó por los pecados, entonces ya son salvos. Pero hay un desconocimiento muy grande sobre por cuáles pecados fue que Jesús murió en la cruz. Y algunos otros han hecho de la cruz un amuleto que resuelve problemas físicos, familiares, sociales, espirituales. Pero el hecho es que el saber o conocer lo que sucedió en la cruz, lo que pasó en la cruz, no es el criterio que Dios ha establecido para la salvación. Esto no es el criterio que Dios ha establecido mediante el cual el ser humano puede obtener la salvación. El hombre primeramente tiene que entender de qué fue salvo, de qué es salvado el ser humano. El hombre tiene que entender primeramente que solamente tiene 3 problemas. ¿Cuáles son estos 3 problemas? Satanás, el pecado y la separación con Dios. Estos son los 3 problemas que el ser humano tiene. Pero entonces, ¿qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? No es por creer en la cruz, no es por saber o conocer lo que sucedió en la cruz. Y es que lo único que resuelve el estado en que se encuentra el ser humano separado de Dios, lo único que resuelve estos 3 problemas que el ser humano tiene, Satanás, el pecado y la separación de Dios, es el evangelio de Dios. Lo único que resuelve esto en el ser humano es la revelación del evangelio de Dios en una persona. Y cuando el evangelio que Jesús es el Cristo es revelado en una persona, es ahí cuando verdaderamente comienza la vida. Es ahí cuando verdaderamente el ser humano tiene vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió en la cruz? ¿Qué es lo que tenemos que ver en la cruz? Porque Jesús cargó la cruz. Jesús cargó la cruz, pero muchos otros cargaron la cruz también. La cruz era un método, era un sistema que los romanos tenían como castigo, como sentencia de muerte. Y muchos cargaron la cruz y muchos murieron ahí en la cruz. Pero solamente uno
Solamente Jesús cargó la cruz para demostrar ser el Cristo en la cruz. Y esto no es porque los romanos lo hubieran premeditado así. Si nosotros leemos Deuteronomio 21, 23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es que se tenía que cumplir esto en el tiempo exacto, en el tiempo establecido por Dios. Algo que Dios ya había premeditado, algo que Dios ya había anunciado con anterioridad, se tenía que cumplir. Y no es que los romanos lo hubieran aprendido y entonces los romanos lo hubieran crucificado, sino que todo ya estaba establecido por Dios. Y Jesús el Cristo dio cumplimiento al pie de la letra. Por eso Él es el Cristo. Dice ahí que tenía que ser enterrado el mismo día. Y es que los cuerpos crucificados los dejaban ahí por mucho tiempo. Los dejaban ahí hasta que se descomponían por el clima, por el tiempo, hasta que los animales, las aves los devoraban. Pero Dios ya había establecido que tenía que ser enterrado el mismo día. Ya estaba establecido así. Y si nosotros vemos en Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas 3, versículo 13, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, les está mostrando, les está comprobando que Jesús es el Cristo, porque en él se están cumpliendo las profecías establecidas con anterioridad, porque en él se está cumpliendo lo que acabamos de leer en Deuteronomio 21, 23. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y es que él se hizo maldito por causa del hombre, que quedó en maldición, que quedó separado de Dios por el pecado influenciado por Satanás. Y Jesús el Cristo, cargando la cruz, siendo crucificado, aún después de muerto, está demostrando que Él es el Cristo. Jesús el Cristo, cargando la cruz, demuestra que Él, sin ser maldito, se hace maldito. Todos nacimos en esta condición de maldición, pero Él se hace maldito por nosotros. El que es sin pecado se hace maldito por nosotros. Y en Hebreos 12:2, si nosotros leemos Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice ahí: puestos los ojos en Jesús. ¿En cuál Jesús? En Jesús, quien es el Cristo. En Jesús, que demostró ser el Cristo en la cruz. Y dice ahí que tengamos puestos los ojos en Jesús el Cristo. Si nuestra mirada no está puesta en Jesús el Cristo, entonces volteemos y veamos cómo está nuestra fe. Si nuestra mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe, entonces ¿cómo está nuestra fe? Por eso es que el Evangelio de Dios lo que revela es que Jesús es el Cristo. Por eso es que el Evangelio de Dios da vida solo a aquel que cree verdadera y precisamente que Jesús es el Cristo. Dice Juan 20:31, que creyendo entonces tendrán vida. Y si mi mirada no está puesta en la revelación de quién es Jesús, entonces ¿dónde está puesta mi fe? Esto es algo que tenemos que tener muy en claro. Es que hay personas que
nos han comentado no estar de acuerdo en que la Biblia dé solamente un mensaje, pero es que no es algo que nosotros estemos diciendo, no es algo que nosotros queramos mostrar así. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es que la Biblia misma está dando testimonio para qué son los 66 libros. Es que la Biblia misma testifica cuál es el único mensaje que tiene la Escritura. No hay otro mensaje en la Biblia que dé salvación al ser humano. En la Biblia no hay otro mensaje que pueda dar vida al hombre, al ser humano. No hay en la Biblia mensaje alguno que solucione el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? Satanás, el pecado y estar separado de Dios. Y el único mensaje que soluciona este problema es el Evangelio de Dios. El único mensaje que soluciona estos tres problemas es que pueda el ser humano tener la revelación de quién es Jesús. Por eso es que necesitamos tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, precisamente. Pero la religión ha enseñado que hay muchos mensajes, que hay que ver muchos mensajes en la Biblia, que hay muchos temas en la Biblia. Y se ha usado la Biblia para hablar de teología, de escatología, de ética, de moral, de positivismo. Pero la teología no da vida al ser humano. El positivismo, los mensajes mercantilistas, motivacionales, no dan vida al ser humano. La ética y la moral enseñada usando la Biblia puede ayudar a modificar el comportamiento del ser humano. La ética y la moral enseñadas con la Biblia pueden modificar la conducta del ser humano, pero no dan salvación, no dan vida al ser humano, no resuelven el verdadero problema que el ser humano tiene. La ética y la moral enseñadas con la Biblia no solucionan los tres problemas que el ser humano tiene: Satanás, el pecado y estar separado de Dios. Aquí en México hay una planta que conocemos como enredadera. Es una plaga. Esta plaga crece entre las demás plantas o entre los árboles, al grado de que cuando es tan grande termina por matar a esas otras plantas, por destruirlas. El usar la ética y la moral usando la Biblia es como podar las hojas de esta plaga, de esta planta. No se erradica, no se quita el problema de raíz, no se resuelve el problema de raíz. Y esta planta sigue creciendo hasta matar a las demás plantas. No resuelve el problema. Por eso es que necesitamos tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Porque es así, es Él, es Jesús el Cristo, es el Evangelio de Dios el que resuelve el problema del ser humano de raíz. Puestos los ojos en el único mensaje que nos dice la Escritura. Y en ese versículo que acabamos de leer, Hebreos 12:2, habla también del menospreciando el oprobio. Y es que hablar de este texto es un contenido muy grande. Es algo tremendo lo que se encuentra ahí. Es que el verdadero sufrimiento que Jesús el Cristo pasó en la cruz no fue precisamente el ser crucificado. Pareciera que la cruz fue el sufrimiento, pareciera que los golpes, los azotes, la lanza que perforó su costado fue el sufrimiento. Y claro que fue un tormento, claro que padeció, pero él tenía que quedar separado del Padre.
Él tenía que quedar separado del Padre. Ese es el verdadero sufrimiento, quedar separado de Dios por un solo instante. Si nosotros recordamos en Mateo 27:46, dice que Jesús el Cristo exclamó estas palabras. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es que él tenía que quedar separado del Padre. Él tenía que hacerse pecador sin ser pecador. Tenía que hacerse como nosotros. Él tenía que quedar separado de Dios para poder resolver el verdadero problema que tiene la humanidad. Pero es que así tenía que ser, así tenía que suceder. Él tenía que dar cumplimiento a todas y cada una de las profecías al pie de la letra. Y ahí sí, verdaderamente, cada jota y cada tilde se cumplieron en él. Por eso él es el Cristo, porque demostró ser el Cristo en la cruz. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8, Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, ¿cuál es la condición en que se encuentra el hombre? Muerto, separado de Dios a causa del pecado influenciado por Satanás. Este es el problema del hombre, estando en la condición de hombre. Pero esta no era la condición de él. Esta no era su condición. El pacto fue quitado a un hombre y este hombre quedó maldito, separado de Dios. Esta es la condición del hombre. Y él se hizo a esta condición. Dice ahí que se humilló a sí mismo. Pero ¿cuál es esa humillación? ¿Cuál es esa humillación? Estar separado de Dios, quedar separado de Dios, aquel que era sin pecado, aquel que en el que no había pecado, se humilló a sí mismo y se hizo la condición de hombre y entonces quedó separado de Dios. Pero esta no era su condición. Pero si él no se hacía esta condición, no podía resolver el problema del ser humano. Y es que es algo sorprendente, es algo tremendo. Dios mismo separándose de su propia deidad, Dios mismo dándose a sí mismo para solucionar el problema del ser humano. Y entonces algunas personas quieren que se hable de otra cosa. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Tremendo hablar de esto. Y es que aquí está el consumado. Es que aquí es cuando verdaderamente podemos ver el consumado. ¿Qué es el consumado? Que todo está resuelto, que todo ha sido resuelto. Que el problema del ser humano, Satanás, el pecado y estar separado de Dios ha sido resuelto. ¿Qué más entonces tenemos que buscar en la Biblia? ¿Resolver problemas terrenales del ser humano? Si hacemos esto, entonces estamos menospreciando la obra de salvación. Entonces estamos menospreciando la palabra de Dios. Porque al decir que creemos que Jesús es el Cristo, lo que estamos diciendo es que ya todo ha sido resuelto, que no hay más problema, que no hay más que resolver. Los problemas del ser humano han sido resueltos. ¿Cuáles problemas? Satanás, el pecado y la separación de Dios ha sido resuelta. Este es el consumado. Ya está todo resuelto. No hay más que resolver. Y esto es lo que el mundo necesita conocer. Esto es lo que el mundo necesita saber. Los ojos del mundo deben de enfocarse en este evangelio de Dios que resuelve su verdadero problema. Y es que, claro, fue por nuestros pecados. Fue por nuestros pecados que Jesús demostró ser el Cristo ahí en la cruz. Si nosotros leemos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? ¿El adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño? ¿Cuáles son esos pecados? El menosprecio al pacto de Dios. ¿Cuál es el pecado por el cual el hombre quedó separado de Dios? Menospreciar su palabra, no creerle a Dios, no creer a la voz de Dios. Ese es el único pecado que cometió Adán y Eva. Menospreciar la voz de Dios, quebrantar el mandamiento de Dios. Es que estos son los pecados por los cuales Jesús fue a la cruz y demostró ser el Cristo en la cruz. Y todos nosotros en algún momento estuvimos en esta condición. Todos nosotros en algún momento orábamos, cantábamos, ayunábamos, servíamos en una iglesia, pero no creíamos que Jesús era el Cristo. Entonces menospreciábamos la palabra de Dios. Y claro, por ignorancia, por incredulidad, porque no lo sabíamos tal vez. Pero dice ahí que Jesús, quien es el Cristo, se hace a nuestra propia condición para morir por nuestros pecados. Él mismo es quien se entrega. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuál es esa transgresión? No creerle a Dios. Podíamos estar ahí, cantar, ayunar y hacer todo eso sin tener la fe correcta, sin tener la fe precisa. Y es que así se encuentran las iglesias hoy en día. Las iglesias es un espectáculo, grandes escenarios, adornos, música espectacular, pero sin el evangelio de Dios, menospreciando el pacto de Dios. Y dice aquí que Él mismo se entrega. No es que, como lo leímos hace un momento, no es que los romanos lo apresaran, no es que ellos decidieran. Él mismo es quien da la vida. Siendo la vida Él mismo es quien se da. Al entregarse a sí mismo está demostrando públicamente quién es Él. Ahí en ese momento en la cruz, Él está demostrando públicamente que Él es el Cristo. Abiertamente ya está demostrando quién es Él. Y en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, dice ahí, para librarnos del presente siglo malo. Es que ¿quién es el Dios de este siglo? Es que Él mismo se dio para resolver el problema que el ser humano tenía. ¿Cuál es ese problema? El pecado y Satanás. El Dios de este siglo, Satanás. Y es que ahí en la cruz, ahí con el derramamiento de su sangre y de su carne, a través de su muerte y de su resurrección, es como resolvió el problema del ser humano, es como resolvió el grave problema en que se encuentra el ser humano, separado de Dios. ¿Qué causa esta separación? El pecado y Satanás. Él se dio ahí para resolver este problema, y es que esta es la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice ahí. Es que ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? ¿Qué es lo único que separa al hombre de Dios? El pecado y Satanás. Y esto fue lo que resolvió Jesús el Cristo en la cruz. El pecado fue quitado, Satanás fue derrotado.
Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y 1 de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 6. 2 de Corintios 5, 21 y 1 de Timoteo 2, 6. Y dice así: al que no conoció pecado, por Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos justificados. Y en 1 de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, como Él se dio a sí mismo por nosotros, ahora nosotros somos justificados en Él solamente. Por eso es que tenemos que creer en Él como lo que Él es, el Cristo. Él es nuestra justificación. El hombre no puede hacer absolutamente nada para salir de la condición en que se encuentra, separado de Dios. El hombre ni porque ore 24 horas al día, el hombre ni porque ayune 40 días, el hombre ni porque memorice la Biblia entera, ni porque haga las mejores obras del mundo, puede resolver este problema. No hay nada absolutamente que el hombre en sus propias fuerzas pueda hacer para solucionar estos problemas tan grandes que tiene Satanás, el pecado y estar separado de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso es que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús, el Cristo, sabía que solamente Él podía cumplir con esta obra. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Demostrando ser el Cristo en la cruz, demostrando que Él era el Cristo ahí en la cruz. Ahí, en su muerte y en su resurrección, Él demostró públicamente que Él era el Cristo, que Él era el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados, pero ¿cuáles pecados? El quebrantar el pacto de Dios, el violar el pacto de Dios, la ignorancia, la incredulidad. Esto es lo que nos tenía muertos. Esto es lo que tiene muertos a la mayoría de las personas. Y están en una iglesia, pero no creen que Jesús es el Cristo. No conocen por qué Jesús es el Cristo. No saben qué quiere decir que Jesús es el Cristo. Y hay una responsabilidad muy grande de la iglesia de Jesús el Cristo, de aquellos a los que se les ha revelado el evangelio de Dios. Romanos 10:14 dice: ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que la iglesia de Jesús el Cristo, aquellos en los cuales Dios ha derramado su gracia, tenemos el compromiso de testificar este evangelio. ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Es que yo estuve en una iglesia por mucho tiempo y nunca se me testificó que Jesús es el Cristo, nunca se me mostró por qué Jesús es el Cristo, nunca se me enseñó qué quiere decir que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que esta es la responsabilidad de la iglesia de Jesús el Cristo. Y estos son los pecados que Jesús el Cristo llevó al madero. No creíamos quién era Él, no sabíamos quién era Él, menospreciábamos el pacto de Dios,
Usábamos la Biblia para muchas cosas, para resolver problemas de salud, de enfermedad, de economía, pero no para tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no para ver quién era Él. Por eso, ahora que conocemos y creemos quién es Él, que ahora que creemos que Él es el Cristo, ya no hay muerte en nosotros, ya no estamos muertos. Y aquel que puede creer que Jesús es el Cristo, entonces tiene vida. Entonces la justicia de Dios es en Él. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesús el Cristo es la justicia de Dios. Entonces no hay más que resolver. Entonces lo que queda es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dar a conocer al Hijo. Y es que verdaderamente Jesús se encargó de la obra del Cristo en la cruz. Solamente Jesús demostró ser el Cristo en la cruz, por su sangre en la cruz. Por su sangre en la cruz. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos, más adelante en Hebreos 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y en Colosenses 1, versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. En el Antiguo Testamento se derramó mucha sangre, miles de litros de sangre, millones de litros de sangre, de becerros, de aves, de corderos. Pero toda esta sangre no era para resolver el problema del ser humano, no podía resolver el verdadero problema del ser humano. Todos estos sacrificios solamente anunciaban lo que iba a ser resuelto ahí en la cruz. Eran sombra de aquel que con su propia sangre, sin pecado, terminaría de una vez y para siempre con el pecado. Y aquí al derramar su sangre, Jesús está demostrando que Él es el Cristo, que Él es la promesa de Dios, que Él es la sombra de todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento. La respuesta de Dios al problema que el hombre no podía resolver por sí solo, ni por la sangre de todos los animales del mundo. Ni todos los reyes, ni todos los profetas del Antiguo Testamento pudieron resolver este problema. Pero Jesús demuestra ser el Cristo en la cruz, porque esta es la respuesta de Dios al problema del ser humano. Esta es la promesa de Dios cumplida en la persona de Jesús al demostrar ser el Cristo en la cruz. Dice ahí que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Es que ya no hay necesidad de más nada. Todo ha sido resuelto. Todo ha sido consumado. ¿Qué es lo que ha sido resuelto? Satanás, el pecado y la separación de Dios han sido resueltas ahí en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Solamente la obediencia al pacto de Dios. Si la iglesia de Jesús el Cristo ha creído verdaderamente, entonces lo que queda es obedecer al pacto de Dios. Ya todo ha sido resuelto, ya todo está resuelto. Su sangre fue suficiente. Todo ha quedado resuelto.
No hay más que hacer. Solamente la obediencia al pacto de Dios es lo que queda. Si yo he creído, tengo vida. Si tengo vida, obedezco a aquel que me dio la vida. Y hago la evangelización mundial. Pero la evangelización mundial no se puede hacer si no es con el evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia. No hay otra manera en que la evangelización del mundo se pueda dar. Es que Dios mismo dio lo necesario para hacer la evangelización del mundo. ¿Qué es esto? El evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el evangelismo de la Biblia. ¿Cuál es el evangelismo de la Biblia? Buscar al digno, buscar al hijo de paz, buscar a la tierra buena, buscar a aquel que escuchando el mensaje de Dios, el único mensaje que está contenido en esos 66 libros, pueda cobrar vida, pueda creer a la promesa de Dios. Porque ya nada es problema, solo queda obedecer al pacto de Dios, si he creído verdaderamente. La única manera que el ser humano tiene de encontrarse con Dios es a través de la fe. ¿Pero cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo y que a través de su sangre y de su carne nos encontramos con Dios. Nuestros problemas son resueltos. ¿Cuáles problemas? Solamente 3. Satanás, el pecado y la separación de Dios. Muchos murieron en la cruz, pero solo Jesús demostró ser el Cristo al ir a esa cruz. Entonces no es por saber lo que sucedió en la cruz, no es incluso por creer lo que pasó en la cruz, es por creer en lo que Jesús estaba demostrando ser en la cruz. Es por creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, por lo que el camino nuevo y vivo es abierto. Es por eso que el velo es rasgado, ese velo que nos separaba de Dios. Es que solamente por creer en Él como el Cristo es como se resuelven estos 3 problemas. Es que solamente por creer que Él es el Cristo es como verdaderamente ese velo es rasgado y podemos ahora entrar al lugar santísimo porque Él nos ha justificado. Es que no hay otra cosa en la Biblia que pueda sacar al ser humano de esta condición, que pueda rasgar el velo, que pueda abrir el camino nuevo. Solamente la obra del Cristo en la cruz, solamente la sangre derramada en la cruz. Si leemos Romanos 8, versículo 3, Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice ahí lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para el hombre. ¿Qué es lo que era imposible para el hombre? Salir del estado en que se encontraba, salir del estado en que quedó por violar el pacto de Dios, por quebrantar el mandamiento de Dios, por quebrantar la ordenanza de Dios. Por eso Jesús tenía que cumplir la obra de el Cristo en la cruz y demostrar públicamente que Él era el Cristo, y por su sangre y por su carne que Él era el Cristo, que Él era la promesa de Dios cumplida, que en Él se estaban cumpliendo todas y cada una de las profecías para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y dice ahí que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Es que ahora somos perfeccionados en la fe. Pero ¿cómo es que somos perfeccionados? A través de la obediencia viene la perfección. Ser obedientes a su pacto,
Al obedecer a su pacto es que somos perfeccionados. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta la estatura del varón perfecto, hasta que Él venga. Hechos 2:36. Dice Hechos 2:36, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es que Él no se hizo Cristo en la cruz. Él era el Cristo desde antes. Dios ya le había hecho Señor y Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pedro está demostrando también públicamente ahí, en ese lugar donde se encontraban muchas naciones. Ahí en Hechos 2:36 que acabamos de leer, es que el mensaje del apóstol fue este. ¿Quién era el que fue crucificado? Aquel al que crucificaron, Él es el Cristo. ¿Y quién le ha hecho el Cristo? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es que pudo hablar de cualquier otra cosa. Si Él hablaba y demostraba que Jesús era el Cristo, le podían incluso matar. Pero este es el mensaje que dio, no dio otro mensaje. Este es el mensaje que dieron los apóstoles. Este es el mensaje que dio la iglesia primitiva, demostrando todos los días en el templo, por las casas, que Jesús era el Cristo. Dice ahí: a quien ustedes crucificaron, Él es el Cristo. El mensaje de Pedro a todas esas naciones que se encontraban ahí no fue qué pasó en la cruz. Fue que aquel al que crucificaron era el Cristo. Es que no hay otro mensaje en la Biblia. No hay otro mensaje, solo que Jesús es el Cristo. Y Él lo demostró en la cruz. Él lo demostró al cumplir todas y cada una de las profecías. Él lo demostró por su sangre derramada. Él lo demostró por su carne. Todo ha sido resuelto. Y es importante que la iglesia de Jesús el Cristo tenga la certeza del pacto de Dios. Es importante que veamos que no tenemos, lo que tenemos no es una repetición, que verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo y que allí en la cruz, con su sangre, con su carne, a través de su muerte y de su resurrección, todo ha sido resuelto. Entonces no quedan problemas que resolver en nuestra vida. Es que entonces lo que nos queda es dar cumplimiento al pacto de Dios. Entonces lo que nos queda es ser obedientes a la fe. Es que el resultado de haber creído verdaderamente es la obediencia. Pero esa obediencia tiene que salir de nosotros de una manera natural. Algo natural en nosotros. No forzado, porque hemos creído verdaderamente. Y entonces la iglesia de Jesús el Cristo hará la evangelización del mundo, hará la evangelización mundial sin detenerse, sin parar, hasta ver el regreso de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, quien demostró ser el Cristo en la cruz. Porque esta es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es una. El mensaje del Padre es uno. El mensaje de la Biblia es uno. El mensaje de las Escrituras es uno. El mensaje de Pablo es uno. El mensaje de Pedro es uno. El mensaje de la iglesia primitiva es uno. El mensaje de la iglesia de Jesús, el Cristo, es uno. Que Él es la respuesta de Dios, que Él es el Cristo de Dios, que Jesús es el Cristo que resolvió los problemas que el ser humano tiene, Satanás, el pecado y estar separado de Dios. Es que no hay más que resolver. Es que todo fue resuelto en la cruz al demostrar Jesús que Él es el Cristo.
Este es el mensaje, este es el único mensaje. Y gracias a Dios por la revelación que nos ha dado. Gracias porque su gracia ha sido sobre los que hoy estamos aquí. Pero tenemos una responsabilidad. Tenemos que dar cumplimiento al pacto de Dios. Jesús es el Cristo, hermanos. Amén. Jesús es el Cristo. Con la cruz y la resurrección es la quinta del pastel, es la punta del iceberg, es lo más alto. Y claro que no es que lo demás no sea importante, ¿no? En la obra de Jesús, quien demostró ser el Cristo. Y me agrada escuchar esto y mi fe es afirmada. Es que Jesús, demostrando ser el Cristo, resolvió ya todo lo que se tenía que resolver. Impactaba esa palabra ahí, así precisa. Ya resolvió lo que se tenía que resolver, ya se resolvió. Esto me cimenta mi fe, me ayuda a creer, a mantenerme firme en la fe. ¿Qué otra cosa queda entonces por resolver? Como le dijo el hermano ahí. ¿Qué otra cosa queda por resolver? Extraordinario eso. Me agrada escuchar. Por eso es que, y el tiempo, claro, el tiempo, siempre el tiempo, pero se hace corto el tiempo para escuchar la grandeza del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Se hace corto el tiempo porque escuchando de un mensaje como lo es el de la cruz, que es precisamente por medio de ese mensaje que Jesús demuestra ser el Cristo, no es otro mensaje aparte. Es que no es hablar de la cruz, es que hoy en la religión se habla de la cruz. ¿Cuántos años no hablamos de la cruz? Y ahí el hermano hacía énfasis al principio, hablaba acerca de esto. Por eso es que para nosotros hoy no es un mensaje más, es que todo, los 66 libros, todos los libros de la escritura hacen referencia a un solo mensaje, y ese mensaje es que Jesús es el Cristo. Y gracias, hermano Mario. Gracias, hermano Mario, porque estos mensajes, que es el evangelio original de la Biblia, repito, no es que son mensajes otros diferentes, ¿ya? Sino que el evangelio original de la Biblia, el único mensaje de la escritura, pues es importante cuando lo escuchamos, y claro y preciso, y nos ayuda a que nuestros ojos sean abiertos. Y gracias por este tiempo que usted pues nos ha permitido hoy escuchar del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, que usted nos compartió esta mañana, porque el Padre por medio del Espíritu Santo le ha dado esta gracia a usted también de poder creer. Y oramos para que México se salve, oramos para que los continentes verdaderamente se salven, oramos por el mundo entero, oramos por todos los consiervos que ya están corriendo, y oramos por nosotros también para que no nos quedemos simplemente repitiendo que creemos, pero no obedecemos al cumplimiento de esa gran obra. Bien, saludamos al hermano que nos visita, el hermano Carlos. Hermano Carlos, si no me equivoco, creo que eres de El Salvador, si no me equivoco ahorita. Qué bueno, Carlos Colman, ¿no? Colman, sí. Gusto en tenerte aquí en medio nuestro hoy, hermano Carlos. Repito, no estoy muy seguro, creo que eres de El Salvador, si no me equivoco, pero qué gusto que estés por aquí. Bienvenido. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. El único anhelo que tenemos es de poder ver a Jesús, quien es el Cristo, regresar en nuestros días. Pero para que esta obra ocurra,
se tiene que compartir del único mensaje que hablan los 66 libros de la Biblia. Bien lo decía el hermano y yo lo reitero otra vez, es que para mí no me es gravoso repetir las mismas cosas. Filipenses 3, Pablo le dijo esto, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros. ¿Y cuál es este único mensaje del cual parece repetitivo para muchos? Que Jesús es el Cristo. Por eso es que la evangelización mundial ocurre solo si se comparte del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el que lo resolvió absolutamente todo, mis 3 problemas. Que todo esto se resume en que yo estaba sin Dios y ya ahora me encuentro con Dios por la fe de que Él mismo nos ha permitido creer. Entonces, bienvenido a usted, hermano Carlos, y gracias también a todos los consiervos que están aquí en la evangelización mundial en nuestros días. Bueno, al principio se le cayó la conexión al hermano Luis, cuando estaba iniciando ahí, pero bueno, creo que ha tenido detalles la conexión, el hermano Luis Nájera, para poder escuchar hoy estas canciones que son melodías precisas del Dios, melodías que hacen referencia. No sé si internet estará bien ahí, por ahora lo vemos conectado. Podemos cantar Juan 31, podemos cantar 2 canciones para finalizar el... Adelante, Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida. Jesús es el Cristo. Amén. Continuamos. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo.
Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó y germinó y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Amén. Amén, amén. Jesús. Amén. Gracias, hermano Luis, por esa. Y oramos por su vida para que Dios le permita continuar componiendo esas canciones que exaltan, proclaman que Jesús es el Cristo, y que Dios también pues saque a relucir los talentos, los dones a todos los consiervos ahí de la evangelización mundial. El que escribe canciones y luego se las pasamos a él, si él le pone la música. Bien, hermanos, bueno, vamos a orar este tiempo para finalizar el culto de proclamación a Jesús el Cristo. Gracias a todos los consiervos, hermanos de allá de España, de Perú, tenemos a El Salvador, México, tenemos también a Venezuela, todos juntos proclamando que Jesús es el Cristo. Oremos, amados consiervos, para finalizar este culto, y vamos a pedir a la hermana que está aquí en sala, la hermana, no sé cómo está su audio, la hermana Leti puede finalizar. A la hermana Rosa de Perú, la tenemos ahí, hermana Rosa, vamos a orar, por favor. Dirija usted esta oración para finalizar el culto de proclamación a Jesús el Cristo en este tiempo. Y una vez más, gracias, hermano de México, hermano Mario, por darnos el mensaje. Bien. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Aló, se escucha? Ok. Bueno, oramos, Padre, en esta hora te damos las gracias, amado Jesús el Cristo, por esta oportunidad tan grande y tan preciosa, Señor, que nos has dado de escuchar por boca de nuestro hermano Mario
y por el grupo completo que estamos acá reunidos de ti, Señor, de tu fe, Señor, de creer que Jesús es el Cristo. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces, solamente tú eres el único digno, poderoso, creador de todo lo que está en el universo. Señor, te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos ayudes a continuar creyendo cada día que Jesús es el Cristo. Ayúdanos y afírmanos en esta fe, Señor, para que nosotros podamos cumplir y buscar al digno, Señor, para que no permitamos que se nos arrebate esta fe, para que no mengue esta fe tan grande que tú nos has dado, esta revelación tan grande que tú nos has dado. En esta hora, Señor, hemos orado en el nombre de nuestro amado Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gracias. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Mario. Jesús es Cristo, Maranata. A todos. Ana Rosy, hermano Ezequiel, hermano Luis José, Mario Ledesma, gracias por el mensaje. Hermano Erwin, Leonardo, hermano Miriam, Dora Miriam, hermano Erwin, hermana Ale, hermana Bolivia, saludos a todos. Pastores, abrazos, hermana pastores. Bolivia, Hermana Alejandra, hermana Rosa, hermana Leti, hermano Carlos, hermana Leti. A todos, abrazos. Carlos. Amados. Gracias, Luis, por los Jesús es el cantos. Cristo, saludos a Saludos a todos. todos. Saludos, hermana Miriam, saludos al pastor. Gabriel, ahí nos saluda. Dale besos. Amén, gracias, amados. Amén, gracias.